La verdad que Dios tiene un orden especial en las vidas de cada uno de sus hijos. Así es que vamos a presentarnos delante de Él para que Él nos siga dirigiendo como nos dirigió a este tema también para compartir en esta noche. Señor, te queremos dar las gracias. Gracias por tu presencia, gracias por los cuidados con nosotros. Gracias, Señor, porque nos estás dirigiendo a hablar de lo que tu pueblo quiere que nosotros hablemos. Las enseñanzas que tú tienes solamente tú las conoces, Padre Santo, pero abre nuestras mentes, abre nuestros corazones y ayúdanos a entender cada día más tu palabra. Que podamos asimilarla, Señor, así como tú la dejaste por escrito, Señor, que también nosotros podamos asimilarla para que te podamos honrar con todo lo que nosotros hagamos. Señor, yo estoy en tus manos. Dirige mis labios, dirige cada palabra, Señor. Abre cada corazón, cada entendimiento, para que salgamos de este tiempo, Señor, edificados y bendecidos a través de tu Espíritu Santo. En tus manos quedamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Mis amados, Lucas capítulo 1, versos del 26 al 32 son los que vamos a estar compartiendo de inicio. Y nos dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Amén. Alabamos al Señor y que Él añada grandes bendiciones a su palabra en esta noche. El tema: María, la madre de Jesús, un ser especial. ¿Y es María un ser especial? Me encantó como usted comenzó hablando de ese ser especial que partió en estos días, que esperamos que el Señor en su misericordia y Él haya abrazado la misericordia del Señor para que su alma no se haya perdido. María, un ser especial. Y pudiéramos hacer esa pregunta, si pudiéramos tener la oportunidad de conversar: ¿es ella especial? Porque hay personas, ¿verdad?, que dicen que sí, otras dicen que no, hay otros que dicen que es súper especial, ¿verdad?, que es un ser, mire, al que hay que reverenciar y adorar. Y nosotros pudiéramos comenzar diciendo: cuán milagrosa debió de ser la experiencia de María, ¿verdad que sí? Pero ella simplemente fue el vientre de un plan de salvación perfecto. Y eso es algo que a mí me gustaría que nosotros nos quedáramos para cuando vienen esas personas exaltándola a ella, dijéramos: sí, es especial, porque fue el vientre de un plan de salvación perfecto.
Y como Dios sabe cumplir cada promesa, necesitaba también a alguien para llevar a cabo el plan de salvación perfecto. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos varias promesas sobre el Mesías. Entre ellas nosotros tenemos la de su nacimiento. Las profecías mesiánicas son las profecías bíblicas relacionadas con la vida y misión del Mesías. Como por ejemplo en Isaías 7:14, que nos habla sobre de que nacería de una virgen, que por tanto el Señor mismo os daría una señal, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y que le pondría por nombre Emanuel. No Emmanuel, como también hay un nombre, sino Emanuel. En el Nuevo Testamento, en Mateo 1, en el verso 23, y que en general del 18 al 24 nos habla sobre el nacimiento de Jesús, entonces ahí nosotros vemos la promesa cumplida. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué Jesús y no Emanuel? Es una de las preguntas, ¿verdad? Porque llamarás Jesús y después dice, y su nombre será Emanuel. Entonces, eso es algo que nosotros vamos a ver también en esta noche. El nombre Jesús era su nombre dado y relacionado a su misión de salvar a la humanidad de pecado y de muerte. Emanuel era el título que se usaba para resaltar la encarnación y el misterio de Dios. Era su naturaleza hecha hombre. Emanuel nos representaba esa encarnación de Dios hecho hombre. Y como cantaba nuestra hermana en la alabanza de inicio que usted puso en el video, bajo un cuerpo mortal para hacernos a nosotros inmortales. Amén, ¿verdad? Gloria al Señor. En Juan capítulo 1, y eso es el contexto completo del verso 1 al 18, pero en el 14 nosotros vemos que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí vemos al Emanuel, porque cada nombre revela un aspecto diferente del carácter y la misión. Jesús es llamado Jesús en el Nuevo Testamento porque significa su papel como el Salvador, que fue el nombre dado por instrucción divina para comunicar su misión de salvar a su pueblo. Mateo 1:20. Un ángel del Señor le apareció a José en sueño y le dijo que no tuviera temor en recibir por mujer a María, porque era obra del Espíritu Santo su embarazo. Y le dijo cómo le llamaría al niño. Su nombre será Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Esa concepción era obra del Espíritu Santo. Ahí era donde se hacía realidad que en Jesús había dos naturalezas. Una humana 100% y una divina 100%. Porque era hijo de una mujer para que el plan de Dios se completara, un vientre que fue escogido por Dios, y tenemos el ADN de nuestro Señor a través del Espíritu Santo, lo que hacía de Jesús un ser divino. Ahora bien, en cumplimiento a Isaías 7:14, y José le puso Jesús. 700 años después de la profecía de Isaías, vino el mensaje del ángel a José. Todo en la palabra de Dios tiene un hilo conductor perfecto.
Nada ocurre medalaganariamente ni de a chepa, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Entonces, Emanuel no se usa como un nombre personal. Emanuel viene a ser una declaración teológica de la naturaleza divina y la encarnación. Entonces, si nosotros volvemos donde María, ahí nosotros podemos ver y quiero que estemos claros en esto. Aunque el tema de esta noche, María, una mujer especial, nosotros o un ser especial, tenemos que estar claros que ella no era la protagonista, como tristemente la ven algunos. No, porque ella es la madre de Dios. A ella tenemos que hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Qué pena es que aún habiendo personas que ya están caminando en los caminos del Señor, a veces tienen dudas sobre qué creer acerca de unos personajes que fueron buenos, que hicieron buenas obras, que mire, todo lo hacían a la perfección, pero se le quedaba lo principal: no poner ningún otro Dios delante de nuestro Señor. No honrarle, no adorarle, no arrodillarse, no pedirle a ellos que hicieran obras y milagros en nuestras vidas. Qué pena es que muchos la ven a ella como la protagonista. Y ella simplemente, Señor, y aquí nosotros vamos a destacar cómo ella recibe, dice, el plan en sumisión a la voluntad de Dios. Ella dijo, heme aquí, o sea, aquí estoy, haz contigo como tú entiendas, Señor. Ella fue sumisa a la voluntad de Dios. Y esas son de las cosas que la hacen a ella especial. Esas son de las cosas, ¿verdad? Como nosotros también tenemos que aprender a ser sumisos a la voluntad de Dios. Algo que no es fácil, porque los seres humanos somos bastante complicaditos. Somos orgullositos, así de poniéndolo chiquito, ¿verdad? Porque somos poquito de eso. Pero hay quienes son mucho en gran manera. Entonces, es penoso que muchos la adoren a ella cuando ella simplemente se unió sumisamente al plan y a la voluntad de Dios para traernos al Salvador, aquel que nos libraría de la condenación eterna. En Lucas 1, versos 26 al 38, está el anuncio del nacimiento de Jesús. Y en los versículos que nosotros leímos de inicio, vemos que María recibió la noticia de su embarazo, que el ángel fue donde ella estaba y le dijo, salve muy favorecida, una expresión que también utilizan para exaltarle, salve. Y por eso así mismo muchos se arrodillan y le hacen, salve favorecida. El Señor es contigo, sí, el Señor estuvo con ella. El Señor reconoció que era una mujer pura, que era una mujer santa, santa porque era apartada del pecado, ¿verdad? No que nació inmaculada, como dicen algunos, no. El único sin pecado fue nuestro Señor. Ella fue concebida con todo el pecado de la humanidad. Pero el Señor le dijo, bendita tú entre las mujeres. Y no temas, le dijo el Señor. Señores,
Cuando el Señor quiere obrar algo en nuestras vidas, el Señor nos va a acompañar. El Señor nos va a decir, como le dijo, no temas, porque lo que ha pasado y estará pasando contigo es porque has hallado gracia delante de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir de manera tal que hallemos gracia delante de nuestro Señor. Y dice en el verso 31 de Lucas 1, y le dijo, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y en Mateo 1:21 ya se lo había dicho a José, porque así como actúa el Señor, como decía ahorita, el Señor no hace la cosa así por así. En el verso 32, el ángel dijo a María que este Jesús sería grande, no ella. El que iba a ser grande sería nuestro Señor, ese ser que se iba a formar en su vientre, del cual el Espíritu Santo de Dios iba a poner su ADN y sería llamado Hijo del Altísimo, porque teniendo el ADN de Dios, totalmente era Hijo del Altísimo. Y algo que él hace, la observación, es que reinaría para siempre y que su reino no tendría fin. Una profecía mesiánica que también podemos ver en Isaías 9:7. En el Antiguo Testamento fueron muchos los que hablaron sobre las profecías mesiánicas, pero hay uno que vamos a decir se llevó la delantera y fue Isaías, en el cual encontramos gran parte de esas profecías. Señores, a mí particularmente, y yo se lo comentaba en estos días a los jóvenes en la clase, desde que el Señor yo llegue allá a la patria celestial, porque seguiré batallando todos los días para llegar, porque sabemos que esto es el que persevere hasta el fin. Yo le decía a los jóvenes, desde que llegue allá, está bien que uno quisiera preguntar, ¿dónde está Jesús? No, pero que Jesús me va a recibir. Pero yo quiero saber dónde está Isaías. Señores, yo tengo ese anhelo, porque el profeta Isaías, cada vez que yo leo todo lo que él dejó por escrito en las Sagradas Escrituras, mi vida se estremece. Cuántas palabras de aliento, cuántas palabras que me han hecho llorar he visto yo en los escritos del profeta Isaías. Alabamos al Señor por eso. Dice que luego el ángel explica que cómo sería el embarazo, y eso lo podemos ver en los versículos 34 y 35, donde le explicó todo. Y ella le dice, he aquí la sierva del Señor. Señores, cuando nosotros estemos leyendo la palabra, vamos a ver cada una de las palabras contenidas en ella, porque ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Estaremos nosotros dispuestos a que el Señor haga con nosotros de acuerdo a como lo ha establecido en su palabra? ¿Estaremos nosotros dispuestos a decir, he aquí la sierva, he aquí el siervo del Señor? Preguntas que debemos de llevarnos para meditar y responderla desde nuestra conciencia. María estuvo dispuesta ¿a qué? A participar en el plan de Dios, no a ser engrandecida ella, sino a participar en el plan de Dios. Ella confió humildemente en que Dios no la abandonaría en esa grande tarea. Ella estuvo confiada en lo que el Señor iba a hacer, en el plan que el Señor tenía, y por eso es que ella es especial, no por lo que otros la consideran especial. Totalmente dispuesta. Y el que el Espíritu Santo
cubriera a María, como dice el verso 35, fue algo similar a la imagen que en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver en Éxodo 40:35 de la nube que envolvió y vino la presencia del Señor. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Y cómo su gloria fue reposada sobre el tabernáculo, así como dice en Éxodo 40:35. Ahora iba a reposar sobre María, el hilo conductor de un plan de redención de Dios. Mediante Jesús se ve a través de toda la Escritura. Qué pena es que tantas personas que se dicen ser conocedoras de la palabra de Dios, que la leen, que la explican, que la comparten, se confundan tanto con lo que Dios verdaderamente nos quiso decir. Y Dios escogió a María para ser la madre del Salvador, del Emmanuel, del Dios hecho hombre, no la madre de Dios. Dios no tiene madre. Dios es por siempre y para siempre. Dios es el yo soy por toda la eternidad. Entonces ella fue escogida para ser la madre del Salvador. Fue un papel específico y muy significativo en el plan. Y así el Señor nos ha escogido a nosotros. Él nos ha elegido para cumplir roles específicos, para llevar hacia adelante su obra, para que su reino sea establecido. Y si nosotros nos vamos a la gran comisión, nosotros podemos ver cómo hemos sido elegidos después de haber tomado la decisión de venir a Cristo. Nosotros tenemos una misión que debemos de llevar hacia adelante. Y en Mateo 28:19 nos dice de id y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice, y enseñar. Estamos llamados a enseñar. ¿Y cómo podemos nosotros enseñar si lo que estamos consumiendo, si lo que estamos entendiendo de la palabra no es lo que el Señor quiere decirnos a través de ella? Pidámosle al Espíritu Santo de nuestro Señor que sea Él quien nos ayude cada vez que estamos leyendo su palabra. Y como decía ahorita, vamos a leerla palabra por palabra para que no se nos escape el verdadero significado, para que asimismo, como nos dejamos enseñar nosotros del Espíritu Santo, podamos enseñar a otros, para que también puedan tener conocimiento del plan de salvación. Porque el Jesús estaría con nosotros todos los días hasta el fin. María, así como dijo Dios de David, fue una mujer conforme a su corazón. Aunque eso no lo vemos en la palabra, pero el Señor que la escogió es porque María tenía un corazón conforme al que Dios quería, para que su Salvador de la humanidad fuera introducido a esta tierra. María haría lo que Dios quisiera. Él le dijo, heme aquí, soy tu sierva, Señor. ¿Y qué le agrada al Señor? ¿Qué le agradó de María? Que María se entregó a su voluntad. Asimismo, nosotros debemos de agradar al Señor cada día
entregándonos a su voluntad. Difícil, pero no imposible. Difícil, sí, porque la humanidad nos quiere hacer entender que las cosas no son como la palabra de Dios lo dice, sino como ellos quieren que la palabra de Dios lo diga. Pero no es imposible, porque tenemos a quien estará siempre a nuestro lado. Y si nosotros vemos desde Génesis, luego de la caída, está la primera mención de la venida del Salvador. Desde Génesis, fíjense cómo es la palabra de Dios. Y Jesús sería el vencedor. Génesis 3. En los versículos 14 y 15 nos dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Y dónde viene la primera mención del Salvador? Oigan eso, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis estamos viendo la mención de nuestro Salvador. Y Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la versión bíblica Dios habla hoy, que es de una manera más clara y sencilla, nos dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás en el talón. Y viene la serpiente y tienta a Eva y caímos todos y vino la separación nuestra de Dios. Y vemos todas las excusas en Génesis 3. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella fue la que me dio y yo comí. Y dijo Eva, no, la serpiente me engañó. Señores, dejémonos de excusas. Cuando le fallamos al Señor, le fallamos nosotros. Le fallamos nosotros por nuestra concupiscencia, por nuestro pecado, por lo que hay guardado ahí, que a veces queremos solaparlo con caracteres de bondad, de amor, de servicio, pero el pecado, como dicen por ahí, está guardado. Entonces, pero como Dios sabe la naturaleza de nosotros, antes que Adán y Eva pecaran, ya Dios tenía su plan. Un ser que acabaría vorazmente con el diablo. Aleluya. Dios entre nosotros acabaría, gloria a Dios, con todo eso. Un plan perfecto. Y la humildad y obediencia de María abrieron paso a ese ser. Sí que María fue especial, pero fíjense en qué sentido nosotros debemos de enfocar esa manera tan especial de ella. La promesa inicial en Génesis 3:15, la descendencia de la mujer, o sea, la de María, lucharía con la de la serpiente, con la de Satanás, y finalmente la de la mujer ganaría. Pero no era exactamente la de la mujer, era la de Dios la que iba a ganar, porque era el mismo Dios hecho hombre. Y ahí cuando dice, y ella te herirá en la cabeza, Satanás se creyó muy triunfante al llevar a Jesús a la cruz. Y orquestó todo lo que era necesario por permiso de Dios, porque muchas veces nosotros como cristianos vivimos diciendo que
todo lo malo que acontece en nuestra vida es porque Satanás se ha levantado, porque Satanás se la cogió conmigo, porque Satanás se ha metido y todas las cosas se han complicado. Señores, si nosotros vamos a ver en ese plan de redención, fue necesario levantar a un Judas. Fue necesario levantar a alguien que con un beso entregara a Jesús para que comenzara a ponerse en práctica final el plan de redención para la humanidad. Son muchos los Judas que quizás están parando en nuestra vida, que quizás nos están golpeando, pero vamos a continuar creyéndole al Señor, porque muchas veces los Judas son necesarios en nuestras vidas para poder ver el plan de redención cabalmente realizado en nuestras vidas. Fue necesario, señores, con un beso. ¿Cuánto nos duele a nosotros cada vez que alguien nos traiciona? Pero muchas veces esos momentos de traición en nuestras vidas es para llevarnos mediante nuestra sumisión, mediante rendirnos a Dios, mediante estar caminando en su palabra y en su voluntad, poder ver la victoria. Aleluya. Y Satanás pudo engañar a Adán y a Eva y lo sigue haciendo hoy, todos los días. Y ahí viene una recomendación en el Nuevo Testamento, en primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Y es un consejo. Ponga ese papelito ahí en su casa, imprímalo donde usted lo vea todos los días. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y los planes del maligno, señores, son duros y son curveros, como dicen por aquí. Y nos dan a veces, mire, donde más nos duele. Pero si nosotros nos mantenemos sobrios y velando, aunque Él intente devorarnos, nosotros tenemos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, quien estará ahí para defendernos. Pero ante nuestra sumisión, ante nuestra obediencia y ante rendirnos a la voluntad del Señor. Porque a veces solamente queremos las bendiciones. Queremos que Dios esté con nosotros. Nos hacemos preguntas, Señor, ¿dónde tú estás? Que no te siento. Pero no estará Dios donde nosotros lo habremos guardado en una gaveta para nosotros hacer lo que queremos hacer. ¿O estará Dios donde nosotros estamos mano a mano, guiándonos y guardándonos? Porque lo que estamos haciendo es lo que Él espera que nosotros hagamos. Jesús nos recuerda la verdad acerca de Satanás. Homicida, mentiroso, padre de mentira, como dice Juan 8:44. Por eso es necesario que nosotros nos esforcemos, que estemos armados para luchar contra el enemigo. Amados, vayamos a Efesios 6 y vamos a vestirnos de todas las armaduras. Si se nos olvidan cuáles son, busquémoslas ahí para nosotros poder estar firmes, para nosotros poder velar contra las acechanzas del diablo, porque todos los días van a estar presentes en nuestras vidas. No es porque nosotros vinimos a Cristo que ya todo eso se quedó para aquel que no conoce a Cristo. Señores, a nosotros nos pasa de todo.
que a veces hay personas que porque ven que a un hermano le está pasando una situación difícil, dicen, sabrá Dios lo que hizo ese, sabrá Dios qué cosita tenía oculta por ahí. Como yo le digo, los cristianos se mueren de cáncer, los cristianos tienen accidente, los cristianos le da un patatú y gotean, los cristianos a veces necesitan una medicina y no tienen dinero para comprarla. Pero nosotros tenemos esperanza. Pero nosotros tenemos que cada día creer en nuestro Salvador, creer en sus promesas. Yo escuchaba a un pastor en un mensaje que él decía que nosotros como cristianos tenemos, y ojalá que ustedes anoten estas palabras, tenemos que insistir en el camino del Señor. Tenemos que persistir a pesar de los embastes de la vida. Tenemos que resistir firmes en Cristo y nunca desistir. Porque si nosotros queremos alcanzar esa victoria al lado de nuestro Señor, de nuestro Salvador, tenemos que insistir en el camino del Evangelio. Tenemos que no desfallecer, sino persistir, mantenernos caminando por encima de todo lo que se presente. Tenemos que resistir al diablo para que huya. Pero no resistimos al diablo dando pataletas y diciéndole, te reprendo y vete. Y él dice, ay hombre, ay pobrecita, cuánta mojiganga me está haciendo y no sabe que yo conozco lo que hay en su corazón. Que yo conozco cómo está caminando delante de Dios. Y qué peterete y qué disparate, señores. Para nosotros resistir al enemigo, nosotros tenemos que estar firmes en los caminos del Señor y hacer todo lo posible por nunca desistir. Y la derrota final, ya, señores, del enemigo, de aquel que nos hace la vida imposible, ya está garantizada. Y podemos ver en Apocalipsis 20:10 que el diablo que engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ay, pobre del falso profeta, el Señor tenga misericordia. Bueno, ya no pueden tenerla y serán atormentados día y noche por siglos de los siglos. Nosotros tenemos esperanza, mis amados. Nosotros lo que tenemos que seguir confiando y creyéndole al Señor. Volviendo a María, María era virgen, era una joven soltera que estaba comprometida con José, como dice Mateo 1:18, pero un matrimonio que no había sido consumado. O sea, antes eso era lo que se usaba. Se pasaba un tiempo donde ya se decía, sí, fulana se va a casar con fulano y ya eso se consideraba como un matrimonio. Pero hasta que no transcurría un tiempo, eso era de acuerdo a la cultura de aquella época. Entonces, después de eso era que se consumaba el matrimonio. Lo que vino a ser José fue el padre terrenal, o sea, el padre potestad, que por eso que a veces, muchas veces, Pepe José era padre potestad. Era el padre a quien Dios le había dado la encomienda junto a María para que el niño creciera. Y María y José criaron un niño humano y divino. Señores, una tarea bastante fuerte. Pero María, una mujer sencilla, y eso está en los versos 46 en adelante, ella le dijo, engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Oigan, que se regocijaba en mi Salvador. Dice, porque ha mirado la bajeza. Oigan, ¿qué otra palabra? Para aquellos que viven exaltándola. ¿Qué fue lo que ella dijo? Porque ha mirado la bajeza de su sierva.
Ella se puso como nada. Ella se puso como el ser más insignificante. ¿Por qué? Porque el único grande es nuestro Señor. Aleluya. Y ella dice, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. 49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y fíjense lo que ella exclama otra vez. Santo es su nombre. Aleluya. Léanse eso otra vez, mis amados hermanos, pero léanselo así, saboreándolo, con ese carácter que nos enseña el Espíritu Santo en Mateo 1. Gloria a Dios, me ha hecho grandes cosas. El poderoso santo es su nombre. Aleluya. La respuesta que tuvo María fue una respuesta de entrega y de confianza en el plan redentor. Ella no desistió a pesar de la vergüenza por la que ella tenía que pasar, porque por eso fue necesario que el ángel fuera donde José también y le dijera, no temas en tomar a María, que lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Así que mis amados hermanos, vamos a cultivar un corazón sumiso como el corazón de María. Vamos a entender que el poderoso es Él, que así como ella dijo, me regocijo en Dios, mi Salvador, así también nosotros nos regocijemos, gloria a Dios, corazón sumiso, mis amados hermanos. Yo creo que eso es una de las mayores características que nosotros podemos resaltar de María, su corazón sumiso. Fíjense cómo ella dijo, ha mirado la bajeza de su sierva. Tengamos esas palabras presentes cuando alguien venga a querer exaltarla a ella, y no que ella solamente fue un instrumento de Dios para que el plan redentor se cumpliera. Alabemos al Señor. Y señores, María guardaba todo lo que el ángel le había dicho en su corazón. Y eso nosotros lo podemos ver en Lucas capítulo 2, en los versículos del 8 al 20. Y ellos fueron, y los pastores y los ángeles fueron a ver el nacimiento, porque el Señor ya les había mostrado. Pero María guardaba todas las cosas, meditándolas en su corazón. María entendió el plan. María entendió cuál era su misión en el plan de aquel a quien ella dijo, el poderoso es Él, mi Salvador es Él. Gloria a Dios. Señores, ¿nos estará Dios pidiendo ser parte de algún plan para nuestra familia, para nuestra comunidad? ¿Nos habrá escogido Dios para que nosotros hagamos cosas que nos estamos negando porque somos caco duro, porque a veces creemos que nosotros no podemos? Señores, cuando Moisés, el Señor le dijo que él sería quien sacaría a su pueblo, Moisés dijo, no, pero Señor, pero tú sabes que yo ni hablar sé. Yo de dos palabras nada más me entiende la mitad. Pero el Señor tenía un plan. Y ya el Señor dijo, pero ¿y quién fue que dio la boca? ¿Quién fue que dio el habla? Ya yo te tengo preparado ese Aarón que irá contigo. Es que tú solamente estés sumisa, sumiso y dispuesto para que el plan de nuestro Señor siga hacia adelante. Gloria a Dios. ¿Qué será lo que nos está pidiendo el Señor? ¿Por qué nosotros no decidimos de abrir nuestros oídos al Espíritu Santo? Y pidámosle, Señor,
¿Cuál es ese don tan especial que tú has puesto en mí, a través del cual tú quieres que yo lleve bendición al pueblo? Para que yo lleve el mensaje de salvación, para que ellos puedan conocer la vida eterna. Seamos humildes. Recordemos que María, la madre de Jesús, era humilde. Era una mujer que tenía el corazón como el corazón que Dios buscaba para esa tarea, pero fue valiente. Ella fue fiel al Señor, fue bienaventurada porque ella dio a luz al mismo Hijo de Dios. Ella lo crió, ella lo enseñó, ella estuvo con él en los momentos, inclusive en el momento más cruel, en la cruz. Ella fue un ser especial. No hay por qué hablar mal de ella, porque también encontramos muchos cristianos hablando muy mal de ella. Con lo que hemos compartido en esta noche, yo creo que estamos un poquito más claros de cuáles son esas cualidades tan especiales, tan lindas, que nosotros debemos de destacar cuando usted llegue, que es algo que yo recomiendo mucho cuando vamos a evangelizar, y usted ve esos cuadros así grandotes de ella o del corazón de Jesús. Mire, no se vaya para el cuadro. Mire la María que estuvo ahí para hacer realidad el plan de Dios. Hubo una vez un hermano que asimismo, ella cuando tocó la puerta, ella que vio que era de los evangélicos que íbamos a llevar el mensaje, ella dijo: yo estoy harta de abrir la puerta evangélico porque lo único que vienen aquí a insultarme a mi María. Y este hermano, dirigido por el Espíritu Santo, le dijo: ay, amada, pero qué cuadro tan hermoso, qué marco tan lindo, qué colores tan especiales. Oiga, y usted tiene ahí a la Virgen María, la Madre del Salvador, Jesucristo. Jesucristo el que fue a la cruz. Jesucristo el que pagó por nuestros pecados. Jesucristo el que está sentado. Oiga, y comenzó partiendo de un cuadro al cual, como ella decía, mucha gente lo insultaba. Le llevó el plan de salvación y esa persona confesó a Jesús como su Señor. Y eso yo se lo doy como recomendación, mis amados hermanos. No salgan corriendo de las casas que ustedes ven toda su estructura de cuadros y demás. Comencemos desde ahí a compartirle a Cristo. Recuérdense, fue una mujer humilde, fue una mujer que dijo que Jesús era el grande, que ella, el Señor había visto su bajeza, fue digna, fue valiente. No hay por qué hablar mal de ella, pero tampoco hay que exaltarla desmedidamente. Como dice la palabra, a Dios lo que es de Dios, digo el refrán, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El mismo Jesús lo dijo. ¿Y de quién es la moneda? Bueno, pues dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, más especial fue aquel que fue a la cruz para restablecer nuestra relación con Dios y darnos vida eterna, mis amados. A ese es que le debemos toda nuestra fidelidad, todo nuestro respeto, toda nuestra adoración, toda nuestra sumisión. A ese es que nosotros tenemos que decirle: he aquí la bajeza de tu sierva. Bajemos cada día a buscar la palabra de Dios. Bajemos cada día a encontrarnos con nuestro Señor. Vayamos cada día a reconocer que el único grande es Él, que Él es nuestro Salvador, que Él fue el único que fue a la cruz a morir por nosotros.
María lo llevó en su vientre, María lo crió, María con todo el amor de madre, pero ella no fue a la cruz. Quien fue a la cruz fue a quien ella llevó en su vientre y fue por una causa por toda la humanidad. Seamos aquellos que estemos dispuestos a reconocer cuáles fueron sus cualidades como mujer especial, pero que el verdadero especial es Jesús, nuestro Salvador, al cual nosotros tenemos que confesar, porque toda rodilla irá delante de Dios y tendremos que confesarle como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y si nosotros no hacemos eso mientras estamos vivos, ay de nosotros, qué final tan oscuro nos espera. Porque la palabra nos enseña que después de la muerte viene el juicio. Y qué triste es aquel que no decidió por Cristo, por estarse llevando lo que el mundo le está vendiendo, por estar creyendo que lo que el mundo dice, mis amados, aunque el mundo, la mayoría, te diga algo, que eso es lo correcto, y la palabra de Dios te dice que eso no es así, tu guía, tu camino debe de estar trazado por la palabra de Dios y no por lo que te diga el mundo. María fue un ser muy especial, pero especial es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta noche tú nos has traído para que meditemos sabiendo diferenciar quién es verdaderamente grande. Tú escogiste a tu sierva María, pero ella misma dijo, mi Señor, mi Salvador. Ella misma dijo, tú has mirado la bajeza de tu Señor. Ella fue humilde. Ella entendió que era parte de un plan perfecto, pero la salvación, el perdón de pecado, quien intercede delante de Dios, solo es Jesucristo. A Él alabemos, a Él nos rindamos, a Él confesemos con nuestros labios. Gracias por tu palabra, Señor. Habla nuestros corazones. Aún en el silencio de la noche, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos convenza totalmente de nuestros pecados, aún de aquellos que nos son ocultos. En tus manos quedamos depositados, Señor. Este remanente que está aquí, Señor, escuchando estas palabras, mira el corazón de cada uno. Mira sus pensamientos, Señor, y si hay algo que ordenar, si hay algo, Señor, que ponerlo en el lugar correcto, que tú lo hagas, Dios. Y a ti te damos las gracias, la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga más y más, mis amados. Amén. Wow, qué hermosa, sí, qué hermosa palabra, amados hermanos. Yo creo